Lucas, partiendo de dos conceptos que veníamos mencionando en el primer bloque, uno el de la calecita de nuestro país y el otro de un punto neurálgico que vos hablabas, Lucas, acerca de la deuda, ¿no? Y me da la sensación, y esto lo pregunto prácticamente a todos los días, a todos nuestros especialistas que vienen a visitarnos, es, nosotros nos paramos en ese punto neurálgico que es la renegociación de la deuda. Y mientras está paralizado el resto del país, todas las industrias prácticamente dependen de esa renegociación, que si no termina el 31 de marzo y se extiende, seguimos teniendo meses que postergamos. La verdad que me resulta preocupante porque no va a mejorar nada, todo lo contrario, va a agravar la situación. Sí, sí, incluso sumaría también ahí, digamos, esta propuesta de coordinar un poco los precios de la economía, con un acuerdo de precios y salario, con un Consejo Económico y Social que, digamos, fue presentado durante la campaña como una iniciativa que se iba a poner en funcionamiento desde el minuto 1. Claro, todavía no tenemos ni siquiera el proyecto, ni obviamente que si no está el proyecto no están las perspectivas de cómo va a funcionar y si efectivamente va a controlar expectativas. Digo, es un conjunto de medidas que el gobierno reconoce que son de urgencia, pero que no están atendiendo los problemas de funcionamiento general de la economía, y todo esto dilata las respuestas, ¿no? Y esto obviamente sobre una opinión pública que no tiene mucha paciencia, porque viene sufriendo este proceso de esta inflación hace prácticamente 2 años, ¿no? Y digo, me parece que este es un desafío importante para el gobierno, y esto lo lleva al gobierno a esta situación de no disponer de demasiado tiempo, ¿no? Y a su vez, todas esas empresas que mencionábamos en las placas, todos esos sectores, también están endeudados. Claro. Y están esperando la resolución de la reestructuración de la deuda para reestructurar sus propios pasivos. De hecho, tenemos casos icónicos como Vicentín, Molino Cañuelas, que están realmente al borde de la quiebra. Eso también incide sobre la economía real y sobre el día a día que mencionábamos antes, la cuestión doméstica que el gobierno parece no atender del todo. Totalmente, incluso en una parte del discurso del ministro, él sostiene esta idea que ya venía sosteniendo de decir tenemos que ir a un orden fiscal, un ordenamiento fiscal, más allá de este sendero que planteó, dijo, pero necesitamos despertar la demanda, y habló de este esfuerzo de tratar de mover un poco la demanda, el consumo interno, pero no con recursos del Estado, sino tratando de reasignar ingresos con esta serie de medidas en donde afectó a algunos sectores, le sacó algo de recursos para depositarlos en otros sectores con esta lógica de que son sectores de recursos bajos, que son los que destinan gran parte de ese ingreso al consumo y no al ahorro. Pero digo, hay un desafío de que mientras tanto el gobierno está demorando todas las políticas que le van a permitir intentar poner en funcionamiento la economía. Los indicadores no están mostrando señales positivas en el sentido que empiece a aparecer algún tipo de reactivación. Habrá que ver cómo termina la temporada de verano, pero esto es una consecuencia, una externalidad negativa de la postergación del proceso de acuerdo de la deuda, ¿no? Vos recién hablabas de la falta de paciencia de la gente. ¿Hiciste con tu empresa, con Sinopsis, algunas mediciones sobre en estos 2 meses cómo lo vieron Alberto, cómo está la imagen y si lo ven efectivamente como un presidente que tiene los pantalones puestos? Sí, mira, nosotros en nuestro primer estudio, después de la asunción de Alberto Fernández, lo titulamos un poco para describir qué opinión pública veíamos, como diciendo, es una opinión pública que mira con cautela y con moderado optimismo el inicio de este ciclo, ¿no? Cautela porque decididamente no hay niveles de expectativa positiva como uno podía ver en otros ciclos, ni que hablar con la expectativa que se había generado con el inicio del ciclo de Cambiemos, y moderado optimismo porque cuando uno mira las expectativas prevalecen los que ven con optimismo el futuro del país y el futuro personal, de los que lo ven con pesimismo, con una particularidad llamativa, que es que volvimos, como sucedía en tiempos de kirchnerismo, a tener mejores expectativas respecto del futuro personal que el futuro del país. Cosa que se había invertido durante el ciclo Cambiemos. Durante el ciclo Cambiemos la gente tendía a ver con mayor expectativa, o con expectativa más positiva, el futuro del país que la propia situación personal. Porque era a largo plazo. Creo que había una suerte y ahora se mira el bolsillo. De aprobación de lo que se estaba haciendo, pero la verdad que la voy a pasar mal, ¿no? Y ahora pareciera haberse revertido nuevamente esto. Ahora, son niveles de expectativa, de optimismo muy modestos,
De hecho, estamos en este momento procesando nuestro segundo estudio y ya estamos viendo que esos márgenes de optimismo se van achicando. Claro, con estos 2 meses inmediatamente, de en gestión. 2 meses. 2 meses nada más. Y probablemente, y yo ahí creo que, así como el gobierno puso el 31 de marzo como fecha clave en ese cronograma de reestructuración de la deuda, en materia de opinión pública también marzo va a ser un mes crítico, ¿no? Bueno, los famosos 100 días. No, pero además la gente vuelve a la rutina habitual del año, el inicio del ciclo escolar, el inicio de la rutina laboral, empieza a... Está de mal humor. La gente empieza a ocuparse y a prestarle atención a sus problemas cotidianos, y ahí es donde la gente va a decir, bueno, ¿me cambió la cosa o no me cambió? Claro. Y obviamente que si la cosa no cambió, el responsable es el gobierno. Ahí terminó pecando casi igual que lo hizo Cambiemos en el inicio, de plantear en el segundo semestre todo va a comenzar. En este caso pusieron una fecha muy cercana, que es el 31 de marzo, resolvemos esto y se enciende la economía. ¿Pecaron de lo mismo? Sí, a ver, yo digo, me parece que a diferencia de lo que pasó con el inicio del ciclo Cambiemos, en este caso hubo un reconocimiento, un poco también producto de lo que viene pasando, del daño que produce el aumento de los precios en el humor social, ¿no? Y digo, esta decisión de congelar tarifas, que fue una decisión que tiene costos, digamos, económicos, porque el mercado obviamente que no lo mira con buenos ojos, creo que estuvo deliberadamente adoptada por este sentido de tratar de conservar un poco el humor social, de darle algo de alivio, como dice el gobierno, a la gente. El problema es que va a pasar el día 181. Caramba. Y efectivamente, digo, porque no estamos viendo, mañana se va a conocer el número de la inflación de enero, pero no pareciera ser un proceso de desinflación que la gente vaya a sentir. Nosotros en la cotidianidad, ayer también lo hablamos, no lo vemos. Totalmente. Uno digo, va al entonces, supermercado, va a realizar sus compras de ERES y la no gente se nota. necesita sentir que efectivamente se produce ese alivio en la dinámica de los precios. Y bueno, y eso creo que marzo va a ser un mes crítico porque decididamente ahí creo que la gente va a poder hacer una primera evaluación. Cuando uno mide opinión pública, lo primero que necesita es que lo que va a medir esté, o sea, que la opinión esté formada. Si la gente no tiene todavía elementos para formarse una opinión, todavía hay que tomar los números con cautela. Pero en marzo creo que la gente ya iba a poder sacar una primera conclusión de qué es lo que le está dando este gobierno y aprobar o desaprobar. Alberto hizo pocas promesas de campaña en relación a lo que había hecho Mauricio Macri, pero todavía no cumplió ninguna. Es verdad, son 2 meses nada más, pero hay una que hizo todo lo contrario, porque había dicho que le iba a dar el 20% a los jubilados y claramente eso no va a pasar por lo que se está diciendo, ¿no? Que van a ser sumas fijas y se va a perjudicar no a los que cobran la mínima, sino a los que cobran la que sigue, que es 30.000 pesos. Más. Claro. ¿Eso le va a traer costos? ¿O vos crees, costos políticos, o vos crees que el relato de la solidaridad, y digo relato como no como una ficción, sino como un relato que tenga que tener un gobierno, fue bueno y está resultando, es efectivo? No, yo creo que esa es una decisión que le va a traer costos al gobierno. El gobierno la toma, obviamente, sabiendo de los costos que acarrea, pero entendiendo que la necesitaba. Y la verdad es que uno da cierta ternura a los funcionarios tratando de hacer malabares para explicar la medida y no decir que efectivamente se está produciendo un ajuste sobre el bolsillo de los jubilados. Pero bueno, en principio el viernes, según los trascendidos, se anunciaría finalmente el aumento para marzo y se va a confirmar efectivamente que digamos, una buena parte de la masa de jubilados va a perder significativamente contra la inflación. Y te diría peor aún, porque no es que va a perder contra la inflación actual, sino que no va a poder recuperar lo que ya perdió con la inflación pasada, con lo cual, digo, me parece que eso es una decisión que seguramente le va a producir... Va a traer otra catarata de juicio. Creo que eso, digamos, se está esperando la definición formal. Una vez que haya una definición formal, se va a iniciar el proceso judicial porque efectivamente ahí hay derechos adquiridos. Y ya entiendo y tengo alguna información de que desde el Poder Judicial están alertando al gobierno que si deciden confirmar, digamos, esa decisión, van a tener problemas en la justicia. Ahora, ¿qué tan urgente es para el gobierno empezar a motorizar en el sentido de este peronismo que ahora tiene que gobernar sin dinero, que es lo que venimos mencionando siempre, y en miras a elecciones legislativas en 2 años, en las que ambos bandos de esta polarización van a querer ganar terreno? A ver, es un año no electoral y esto le da margen al gobierno para asumir algunos costos y tomar algunas decisiones que quizás en un año electoral no se tomen. Esto dicho en el contexto de la particularidad de esta coalición de gobierno,
en donde tenemos un presidente que tiene que conducir un equipo que no controla en su totalidad, entonces esto le vuelve más necesario, digamos, o lo condiciona para asumir costos políticos, como decíamos en el primer bloque. Creo que es un año para tomar las decisiones que haya que tomar para que el año que viene sea un año en donde la economía dé respuesta. Si la economía da respuesta, digamos, solamente mirar las estadísticas. Solo Fernando de la Rúa perdió como oficialismo en la elección de medio término en el inicio de su mandato. O sea, no es lo habitual que un oficialismo pierda la elección de medio término. Pero bueno, como decíamos también al comienzo, estamos en una situación muy particular desde lo económico y si la economía no da respuesta, tranquilamente podemos encaminarnos a una derrota del oficialismo en el 2021. Lucas, gracias por estar con nosotros. No, por favor, un placer.